metros del espacio libre mínimo entre varillas. Entonces, el agregado es, ahí sí que ocupa un gran porcentaje en las mezclas de concreto. Entonces, es crítico definir el tipo de agregado que vamos a utilizar o el tamaño, ¿verdad? Regularmente, vamos a empezar platicando un poquito con los concretos de bajo asentamiento o por módulo de rotura. Los concretos de bajo asentamiento, estamos hablando de un asentamiento de 3 más o menos 1 pulgada en obra. Regularmente los usamos para pisos, pavimentos, losas inclinadas, ya que necesitamos que el concreto esté relativamente duro para que se pueda colocar. Porque imagínense si quisiéramos colocar concreto en un techo inclinado y está muy fluido, nunca lo vamos a terminar de colocar porque lo colocamos y se resbala y así sería un círculo sin fin, ¿verdad? Que nunca se logra colocar. Entonces la consistencia es muy importante. También en el tema de bajo asentamiento y pavimentos principalmente, eh, tienden a ser un poquito piedrudos, le llaman los muchachos, porque la piedra nos da muchas bondades en resistencia mecánica. Entonces, por la abrasión y estos temas de la exposición y de que va a tener el pavimento, pues es mejor que sean piedrudos o duros, ¿verdad? Y bueno, luego tenemos los concretos convencionales, que son los que se usan en la mayoría de obras aquí en Guatemala. En Guatemala, eh, la mayoría de concretos, tenemos cualquier cantidad de concretos, ¿verdad? Pero en resistencia, lo más que se mueve es el 4000, es el más común, digamos, 4000 PSI de compresión a 28 días. Y lo podemos usar para losas con unas vigas y es un asentamiento intermedio de 5 más menos 1 pulgada. Y luego tenemos los concretos fluidos, ¿sí? Que son cuando los elementos de acero tienen un confinamiento considerable y tienen distancias largas de bombeo. Descarga el camión en una bomba de concreto, el camión bomba lo bombea hacia un punto y si la distancia es muy larga, la fricción entre la tubería y el concreto hace que el concreto pierda asentamiento, gane temperatura y todo y se ponga duro. Entonces, por eso es que para armados largos, pues es mejor un concreto fluido con asentamiento en obra de 7 más menos 1, que se logra con aditivos, ¿verdad? Eh, para que llegue a una consistencia adecuada al punto de colocación. Luego tenemos los concretos acelerados. Estamos en el mercado, pues se venden los concretos con cierta resistencia a alcanzar a los 28 días, pero sin embargo también hay soluciones que por alguna razón, que por la alquiler de formaleta o por funcionalidad o uso de la obra, pues necesitamos que la resistencia 3 o 7 días, pues existen los concretos acelerados que ganan su resistencia en menos tiempo que los 28 días y tienen un asentamiento variado según el elemento que vamos a fundir. Pueden estar en 7 pulgadas o 4 pulgadas. Entonces, va a depender de eso. Y también quiero aclarar que aparte es un concreto acelerado y aparte son los químicos acelerantes de fraguado. Concreto acelerado gana la resistencia en menos tiempo, mientras que un concreto con químico acelerante, lo único que hace el químico es acelerar el fraguado, más no la resistencia. Y esto es muy común, por ejemplo, en los edificios de zona 14, de la zona 13, donde hay vecinos muy exigentes y muy delicados, entonces que tal vez a la hora solo le permiten trabajar de 7 de la mañana a 5 de la tarde. Entonces, regularmente en sus losas, que no solo es rápido y a ponerlo en uso, ¿verdad? Aunque sabemos que el concreto por sí solo
el pavimento es como que un sistema, ¿verdad? Que no solo depende de la carpeta de concreto, sino que depende de la base, su base y todos los demás elementos que ya conocen ustedes por sus estudios de un pavimento para que funcione bien. Entonces, un comentario ahí nada más, ¿verdad? Y luego tenemos los concretos para vivienda industrial con formaleta. Toda la particularidad de este concreto es que ya no se mide por asentamiento, sino que se mide por flujo. Si ustedes conocen las viviendas industrializadas, los muros de espesor de 8 a 10 centímetros, tienen instalaciones, tienen electromalla ahí metida, tienen las corbatas ahí de la formaleta y todo. Entonces necesitamos que sea no autocompactable porque sí usan vibradores y sí con un martillito golpean las formaletas y todo para que vaya drenando el concreto. Pero de alguna manera tener un flujo a 55 que como ven en la segunda fotografía es como que un pastel que se mide, ¿verdad? Entonces eso ayuda a rellenar esos muros para tener el llenado correcto de los muros y que queden bonitos como ven en la fotografía, ¿verdad? Entonces, estos muros o estos concretos regularmente dan una resistencia bastante alta. ¿Por qué? Porque por el acabado que llevan estas viviendas, necesita mucha pasta de cemento. Entonces, regularmente van a dar mucha más resistencia porque aquí lo que importa es el acabado y la colocación. Y en segundo lugar, la resistencia. O sea, la resistencia de que se alcanza. Es importante, por supuesto, pero el criterio de la mezcla para el diseño de esta mezcla es el proporcionamiento de pasta. Entonces, si se dan cuenta en la foto de abajo, se ve una mezcla bien proporcionada, no tiene como que una línea de agua en el perímetro, no tiene amontonada piedrita en el centro. Entonces, quiere decir que la mezcla es aceptable, ¿verdad? Luego tenemos concretos autocompactables. A mí me gustan mucho estos concretos porque no necesitan vibrado. Eh, Tienen un flujo a 65 centímetros. Si se dan cuenta, 10 centímetros mayor al de una vivienda. Y olvidé comentar. Algo crítico en la vivienda es que el fraguado debe ser tal que de 12, hay unos concretos de 12 horas o que otros se pueden desencurrar a 24 horas, depende cuál se elija. Pero regularmente ustedes saben que, o tal vez han visto que hoy en la mañana están armando los muros de una casa, la funden en la tarde y el otro día esa misma formaleta sirve para fundir otra casa. Entonces, también esto es importante aquí en este tipo de concretos. Entonces, como ven, es otro criterio importante en esta mezcla que va mucho más allá de limitarse a la resistencia, ¿verdad? Ahora retomando lo de los autocompactables, pues tenemos elementos muy confinados, por ejemplo, alguna remodelación. Ustedes en nuestro país han visto que las casas antiguas los vuelven locales comerciales y tienen que derribar columnas o ciertos cuartos para tener un parqueo para el local o algo así. Tienen que fundir alguna viga para sustituir el trabajo que hacía la columna o los muros de carga. Entonces, por supuesto, va a ser un lugar muy confinado, entonces ahí se recomienda un concreto autocompactable. Y lo que me gusta también es que no necesita vibración, porque es como que fuera un atol, un atol que vamos echando y se va llenando en todas las cavidades del elemento y queda colocado y queda un acabado muy bonito por la pasta que tiene. Y aparte tiene unas condiciones especiales de viscosidad y exudación para garantizar que quede bien, ¿verdad? El elemento. Luego los concretos para pisos industriales. Los pisos industriales realmente son bien especiales, ¿verdad? Porque necesitamos que el concreto sea de baja contracción. Entonces, la mayoría de los agregados de nuestro país, o al menos aquí en la región metropolitana, tenemos la bendición que son de baja contracción. Sin embargo, también existen químicos que nos ayudan a tener una baja contracción en el concreto y que controlar esa dinámica que tiene el concreto en su proceso de fraguado y ganancia de resistencia, ¿verdad? Y luego tenemos, si se dan cuenta, comenzamos con unos concretos muy básicos y ahorita estamos en unos concretos ya migrando un poquito más especiales y todo, ¿verdad? Entonces, tenemos los concretos por desempeño, por relación agua-cemento. Ustedes tal vez lo han leído, algún profesor les ha comentado o algo que
según la exposición que va a tener un elemento, así es la relación agua-cemento que debe tener. Entonces, está esa solución que un cemento entre más baja relación agua-cemento tenga, va a ser un concreto más resistente y más durable, ¿verdad? Y tenemos concretos de alta durabilidad, donde les adicionamos microsílice o otro tipo de adiciones para como que rellenar esos pequeños poros que siempre va a tener el concreto y que rellenar lo más que se pueda para que puedan, pues, evitar que entre agua, que entre algún químico y que llegue hasta donde está el acero de refuerzo y que haga el daño al acero de refuerzo, que provoque cierta expansión y que se agriete más adelante el concreto, ¿verdad? Entonces, regularmente este tipo de concretos los usamos para túneles, para elementos donde van a tener una abrasión. Eso sí, es importante tener, en este ejemplo que les comentaba, disipadores de energía para que la abrasión del agua no sea, ayuda al elemento pues a tener una larga duración, ¿verdad? Luego tenemos los concretos de baja permeabilidad y concretos impermeables. Los concretos de baja permeabilidad, como nos indica el ACI, simplemente a pura relación agua-cemento los manejamos y, y hay pues una baja permeabilidad. O sea, el concreto siempre, siempre, siempre se le va a filtrar el agua porque el concreto no es permeable. Por eso es que construimos con las losas finales con pañuelos, por eso es que echamos impermeabilizantes en los techos y etcétera, ¿verdad? Porque el concreto al final sí, sí tiene cierta permeabilidad y con la relación agua-cemento baja de los concretos de baja permeabilidad simplemente le ayudamos a que sea un poquito más robusto, más no 100% impermeable. Luego tenemos el concreto impermeable. No permite el paso del agua, igual para cisternas, tanques o similares. Y esta es la tecnología que usamos. Es un aditivo especial donde está el elemento, está el concreto y fundimos, ¿verdad? Y está el aditivo que se usa, que es un aditivo en polvo, ¿verdad? Luego, cuando el elemento empieza a tener contacto con el agua, la presión del agua, el contenido de agua va metiéndose en las microfisuras del elemento de concreto. Entonces reacciona este químico formando unos cristales que empiezan a bloquear el paso del agua. Entonces, por ejemplo, hace un par de años fundimos una cisterna, le echaron el agua y empezó a filtrarse el agua. Entonces nos llamaron que reclamando, ¿verdad? Y que si había que darle tiempo a que esa agua reaccionara con el químico, porque cabal al otro día que se visitó, ya se habían sellado las microfisuras, por decirlo así, y ya no tenía filtración de agua. Entonces quiere decir que funcionó, ¿verdad? O sea, entra el agua, entra en contacto con el elemento de concreto, entra en las microfisuras. Al entrar en las microfisuras, reacciona el aditivo formando cristales que bloquean el paso del agua. Eso sí, las fisuras no pueden ser mayores a 0.4 milímetros. Y por eso es que no lo podemos usar en una losa final, en un parqueo, en una losa que sirva para un Prisma, por ejemplo, o algo así, porque cuando pasan los carros, pasa un camión o algo así, crea mucha vibración, que entonces de alguna manera intensifica los esfuerzos que sufre el elemento. Entonces, cuando sucede eso, lo que vamos a hacer es que vamos a estar rompiendo los cristales continuamente, por lo tanto, no va a poder ser impermeable el elemento. Por eso es que es importante que sea delimitar el elemento a cisternas, piscinas, tanques o similares, donde sabemos que no van a haber cargas dinámicas, le puse yo, ¿verdad? Entonces, algunos lo que hacen es porque al final este tipo de producto pues ayuda a la durabilidad del elemento, igual no lo piden, y igual echan las soluciones tradicionales de impermeabilizante en la superficie de la losa, ¿verdad? Entonces, hay que tener cierto criterio, asesorarse bien, entender bien el proyecto para poder tomar este tipo de decisiones. Luego tenemos el concreto para cimentaciones, pilotes especialmente, con colocación en tubos para cimentaciones profundas. Entonces, la particularidad de este concreto es que tiene tal proporcionamiento que soporta esa caída a través del embudo para colocarse correctamente y que quede bien proporcionada la mezcla o el concreto ya colocado, ¿verdad? Luego tenemos concreto y mortero lanzado.
Entonces, esta es la famosa sabieta que conocemos en nuestro medio, ¿verdad? Entonces puede ser sabieta, que es solo arena, cemento, agua y aditivos químicos, o puede ser concreto lanzado, que ya incluye piedrín 3/8, ¿verdad? Entonces, depende de las necesidades estructurales del proyecto. La foto que ven es sabieta normal, digamos, no lleva piedra, pero igual se las quise poner y regularmente lo usamos para soil nailing y protección de taludes. Eh, Lástima que hasta ahorita se me ocurrió, pero aquí en Carretera Interamericana hicieron una protección de taludes bien bonita, bien chilera. Ustedes se enteraron el año pasado que hubo un derrumbe importante aquí en la ruta interamericana y digamos, eso es un muy buen ejemplo de que al final la sabieta es parte de un sistema que protege los taludes y da estabilización, ¿verdad? Luego tenemos el relleno fluido, que muchos le dicen lodocreto, pero al final, al decir lodocreto, como que uno piensa que es lodo y no es así. Al final, el relleno fluido es cemento, arena, agua, aditivos químicos e inclusores de aire, que sí nos sirven para un relleno. Todos conocemos el caso de, bueno, no sé si lo conocieron todavía, esto pasó hace como 13 años por ahí, el agujero de la zona 6 estuvo rellenando con relleno fluido. Y el relleno fluido, pues, sirve para ese tipo de emergencias y también muchos constructores lo usan para rellenar las zanjas, ¿verdad? Porque al final es un producto que se echa de forma rápida, confiable, que si necesitan escarbar nuevamente para, no sé, conectar otra tubería, pues se puede, ¿verdad? Entonces, es importante aclararles que y acostumbrarnos, pues, a llamarle relleno fluido y no lodo creto, porque no es lodo, pues, o sea, no es cualquier tierra, es una arena en curva, conforme a la norma ASTM C33 y con cemento, pues, o sea, no, en ningún momento es lodo. Bueno, tenemos los concretos de alta resistencia. Ya hemos colocado concretos de 10,000 PSI. Entonces, tenemos las opciones en 28, 56 o 90 días, porque, pues, al final, eh, por ejemplo, una zapata o un edificio no necesariamente necesita tener la resistencia de funcionamiento en 2 o 3 meses, pues, o sea, tal vez va a empezar a recibir cargas hasta los 3 meses. Entonces, podemos manejar esa opción que genere la alta resistencia a edades tardías y no necesariamente a los 28 días o también a los 28 días. Entonces, para que estén sabidos, pues, tenemos concretos de 10,000 PSI a compresión. Aquí en Guatemala, nuestros edificios no son tan altos, al menos en la ciudad, por el tema del aeropuerto. Pero seguramente conforme vaya expandiéndose el área metropolitana, vamos a tener más chance, por decirlo así, de construir edificios más altos y se van a volver más comunes este tipo de concretos en nuestras construcciones. Y de hecho ya empezamos, pues, o sea, un edificio no necesita ser tan alto para llevar ese tipo de concretos porque de repente al ingeniero, al arquitecto, al desarrollador le interesa tener secciones menores de columnas con el fin de aprovechar y vender más metros cuadrados. Y aunque tenga que pagar un concreto de alta resistencia, pues, o sea, ahí sí que en un proyecto es como un combo de almuerzo donde uno va pidiendo el menú agrandado, que con papas, que con aros de cebolla, con más patatas, lo que sea, ¿verdad? Entonces, digamos que el concreto nos da esa versatilidad de adaptarse a la necesidad de nuestro proyecto. Luego tenemos los concretos de larga manejabilidad, viajes largos o colocación lenta, o retención de manejabilidad por 4 horas, incluso más. Eh, Les pongo la foto de la derecha, porque este es un sistema constructivo muy interesante. Todos conocemos lo que es un pilote. Entonces viene esta máquina y con el barreno, pues, o barrena, está perforando el agujero del pilote. Esta misma máquina, cuando llega a la profundidad que necesita, empieza a sacar el barreno, pero en paralelo tiene otro dispositivo que va inyectando el concreto al mismo tiempo que va sacando el barreno. Entonces terminan de sacar el barreno y casi que al mismo tiempo se terminó de rellenar el agujero con concreto. Se retira unos metros esta máquina y entra una grúa con la armadura de acero del pilote y coloca la armadura de acero dentro del pilote recién fundido.
Entonces, este es un ejemplo de que necesitamos que el concreto, en este caso, en el ejemplo que les estoy contando, esté a 60 centímetros, 65 de flujo, lo que les comentaba en las viviendas. ¿Para qué? Para que aguante todo el tiempo en que el barreno está perforando, saliendo, y que aguante la consistencia sea tal que soporte que la grúa le introduzca la armadura de acero. Porque si fuera un concreto normal, digamos, por el momento que sacan la barrena y quisieran meter la armadura de acero, ya no entra porque el concreto seguramente ya va a estar fraguando. Entonces, la larga manejabilidad no solo sirve para viajes largos, sino que también sirve para estos sistemas constructivos que parecieran lentos, tal vez son lentos, pero en el mediano plazo para un proyecto es muy rápido, porque la forma tradicional es abrir el agujero, meter la armadura, sacar los bodoques de tierra o de piedras que haya botado la armadura dentro del pilote, luego echar el concreto, para lo cual pueden pasar varios días. En cambio, en este sistema, en un mismo día se pueden fundir varios pilotes, ¿verdad? Entonces, por eso es que en este caso necesitan cierta larga manejabilidad. Y los viajes largos también, ¿verdad? O sea, hemos desarrollado concretos hasta de 5 horas, pero que no los comercializamos mucho, porque tampoco es viable que un piloto venga y arranque a las 0 horas o sí, al momento cero, viaje 5 horas, que se tarde media hora en descargar y luego regrese. Ya son 10.5 horas de camino entre que fue, descargó y regresó. Entonces, estamos perdiendo mucho tiempo, un camión, eh, por un solo despacho, ¿verdad? Entonces, ahí es donde entra otras variables, otro tipo de análisis, y no es que no vayamos a fundir ahí, sino que tal vez le mandamos todos los agregados y cargamos el cemento en el lugar y ya el piloto no tiene una jornada tan larga y otro tipo de soluciones, ¿verdad? Entonces, se puede, pero logísticamente y comercialmente no es muy conveniente que un piloto haga un viaje tan largo, ¿verdad? Luego tenemos los concretos pigmentados, hay un sinfín de colores. En este caso solo les puse la fotografía del proyecto más reciente, que es la ciclovía de Jocotenango. Este concreto tiene la particularidad que lleva el pigmento rojo y aparte lleva una sustitución de agregado por plástico triturado, que otras diapositivas les voy a hablar un poquito, pero básicamente en esta parte vamos a hablar que el concreto pigmentado pues simplemente es un polvo que se echa al concreto, se mezcla, por supuesto hay que hacer ciertas pruebas en laboratorio antes para validar qué tanto nos baja el asentamiento, si nos aumenta el contenido de aire, porque una mezcla si tiene mucho contenido de aire va a bajar su resistencia porque tiene mucha porosidad en su interior. Entonces, el concreto pigmentado se pone un sinfín de colores muy bonitos y todo, pero sí hay que analizar cómo reacciona con las materias primas que tenemos disponibles. Bueno, entonces también me pidieron que les platicara un poquito de las tendencias, pues la tendencia de las fibras, las macrofibras, básicamente se diferencian de las macrofibras por el tamaño y las macrofibras son muy eficientes para reducir agrietamiento en contracción plástica y mejorar la resistencia al impacto, mientras que las macrofibras hay sintéticas y metálicas y hasta cierto punto pueden sustituir el acero secundario por contracción y temperatura y también nos aporta en la resistencia residual. ¿Qué es la resistencia residual? Pues imaginémonos una viga de concreto que la ensayamos a flexocompresión, a flexión, y si no tiene fibras, pues se rompe y se parte en dos, ¿verdad? Mientras que si le agregamos macrofibras, estas mismas macrofibras hacen, está bien, falló el elemento y todo, pero que lo mantienen de alguna manera unido todavía, como para que dé tiempo de que la gente escape si fuera un sismo, para que se pueda reparar después y no sea tan desastroso el evento. Entonces, sí nos ayuda en esa parte, ¿verdad? Por seguridad estructural, digamos, ¿verdad? Y también, por supuesto, nos ayudan con las fisuras y ese tipo de cosas, porque, pues, nos ayudan con la tensión que sufre el concreto. Luego, tenemos temas de nanotecnología. Es como que
la última generación de químicos, la oferta de valor que ofrecen o lo que nos ayudan es tener menos cemento con el mismo desempeño de resistencia. Tenemos concretos verdes, que es la introducción de dióxido de carbono en mezclas de concreto para usar menos cemento, logrando las mismas resistencias como de la cantidad de cemento original, ¿verdad? Entonces, esto es como que uno compra un tambo de dióxido de carbono y lo inyecta al concreto y, y pues eso hace que con menos cemento logremos las resistencias que necesitamos. Y también tenemos los concretos con material reciclado, agregados, o sea, y hay muchas formas de reciclar agregados, ¿verdad? O sea, ustedes han visto que a veces en las carreteras cuando las van a renovar, pues una máquina destroza el pavimento anterior y de ahí tritura el material que recogió y lo vuelve agregado. También en las plantas productoras de concreto y recicladores. Por ejemplo, que un camión por alguna razón regresó con algo de concreto en su interior, pues viene y lo descarga en esta máquina. Y esta máquina lo que hace es, por medio de una especie de cumbo o de olla, empieza a mover el concreto a través de tamizas para separar el agregado grueso del fino con presión de agua, como lavando el agregado, para poder volver a aprovechar la arena y el piedrín de esa mezcla, ¿verdad? También hay químicos en polvo que sirven para rescatar agregados. Por ejemplo, si un camión tiene un viaje de 2 horas y cuando le faltaba media hora para llegar a la obra no puede pasar porque alguien está protestando o algo así. Entonces, si y no tiene forma pues, de moverse, regresarse y todo, pues se le podría aplicar este polvo químico que, pues, se le echa, regularmente son 2 partes de este polvo, se mezcla, entonces lo que hace es como que chupar el agua o la humedad de la mezcla para formar piedritas redondas, eh, que después sirven como piedrín, ¿verdad? Entonces, es un proceso un poco complejo porque tenemos que echar ese químico, revolverlo bien, descargarlo después, por supuesto, cuando estemos liberados en un área de tal forma que no se formen volcanes, sino que esté como que lo más esparcido posible, tipo playa, para que con lo que termina de secarse el producto, pues no se formen grumos, sino se quede separadito y todo, y ya lo podamos usar al otro día, como piedrín, ¿verdad? Hemos hecho pruebas nosotros en laboratorio y al contrario, nos ayuda porque queda con una forma redondeada. Y ustedes saben que un agregado redondo es más fácil que fluya y que gane asentamiento, es más manejable, versus uno triturado con caras fracturadas que tiene cierto amarre, ¿verdad? Y cada uno tiene sus bondades, porque también el agregado triturado, esas caras fracturadas dan cierta resistencia mecánica que nos puede ayudar. Bueno, y luego tenemos lo del plástico que les he dicho, que digamos que hay que analizar también el escenario porque a veces puede ser que contaminemos más preparando el plástico para, para que esté apto para uso en concreto, o puede que no. Entonces, cada caso es único, especial y diferente. Entonces, hay que analizar en qué estado está el plástico, qué tamaño tienen las partículas de plástico y todo, para ver si necesita algún tratamiento adicional o lo podemos usar de una vez en la mezcla de concreto. En el ejemplo que les comentaba de la ciclovía de Jocotenango, sí tuvieron que triturar y sí se usó más o menos el 10% en volumen del agregado fino, sustituido por el plástico. Y también, pues, está la opción de utilizar concreto con caucho, ¿verdad? Entonces, en el plástico, en el caucho, también hay que tener mucho cuidado con la resistencia. Por ejemplo, en el caso del plástico sí genera ciertos porcentajes de aire, entonces hay que tomarlo en cuenta en el diseño para ver qué tan crítica es la resistencia. En el caso de la ciclovía de Jocotenango no es tan crítica porque lo que van a pasar son bicicletas, ¿verdad? Entonces no importa que fuera un concreto de baja resistencia o de resistencia abajo de la media que les comentaba de 4000 PSI aquí en Guatemala, ¿verdad? Y luego tenemos los concretos con activadores o digamos que el cemento mucho cemento que compramos al día de hoy no es puro cemento, sino que tiene ciertas adiciones
que hacen más barato producir el cemento con ciertas características, ¿verdad? Pero los activadores son químicos que de alguna manera despiertan estas adiciones para que se porten más como un cemento puro que como una adición. Entonces logramos tener hasta mejores resistencias que un cemento si no tuviera estos químicos activadores de pozolana, por ejemplo, ¿verdad? No sé si me expliqué, pero básicamente el cemento de hoy, no, de hoy por hoy no es puro, puro cemento, sino que tiene ciertas adiciones. Entonces existen químicos que activan estas adiciones para que el desempeño del concreto sea como que si el cemento hubiera sido puro, puro. ¿Sí? Entonces, entre las tendencias también tenemos la impresora 3D. No sé si ya lo han escuchado, que tenemos la bendición en Guatemala de tener una impresora 3D. Es una mezcla autocompactable, se podría decir, que se funde por capas. Hagan de cuenta que es un cuadrilátero, le llamaría yo, y que tiene su dispositivo inyector del concreto que va moviéndose dentro de ese cuadrilátero en función del diseño de, en este caso, una casa, ¿verdad? Entonces aquí tenemos en la fotografía cómo va una casa a la mitad, digamos, de su altura, prácticamente pues tiene los cuartos ya formados y todo. Ahí donde se ve el muchacho del casco blanco, pues por ahí está la entrada a la casa y todo. Entonces, ¿cómo funciona esto? Pues simplemente llevamos la máquina donde queremos construir, le metemos el diseño en la computadora y todo, y le damos enter y el dispositivo inyector de la mezcla empieza a moverse a través de dentro de ese cuadrilátero, haciendo la forma de la casa por capas y listo. También tenemos los concretos livianos, que nos sirven para molduras, rellenos y son de densidades menores a 1000 kilogramos por metro cúbico. Entonces, estos son muy útiles para molduras porque de alguna manera son autocompactables, pero no podemos usar un autocompactable normal porque un autocompactable normal pesa arriba de los 2000 kilos sobre metro cúbico, mientras que estos pesan mucho menos, entonces no nos aportan mucha carga muerta que tal vez no haya sido planificada, los rellenos arriba de los pañuelos, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo logramos un concreto liviano? Pues hay caminos. Uno es utilizando un aditivo impulsor de aire o espumante que, pues, prácticamente lo que hace es meter espuma o burbujas dentro de la mezcla de concreto para que volverlo liviano. Otra opción es usar agregados livianos que pesen menos que los normales y listo. Otra opción es usar unas cosas que se llaman perlitas, que se usan mucho en agroindustria, como sustitución del agregado, de un porcentaje del agregado, para hacer concretos livianos. Y nuevamente les platico un poco de el uso de estabilizadores para viajes largos y colocación lenta. Colocación lenta que al final hace que un proyecto salga más rápido. Y ustedes saben que entre más rápido terminamos un proyecto, obtenemos el dinero antes y el dinero gana valor en el tiempo. Entonces, pues de alguna manera salimos ganando, ¿verdad? Entonces, pues esa es la charla, jóvenes. No sé si tienen dudas o algo que quisieran que les amplíe. En mi caso tenía una pregunta y luego el presidente también tenía una pregunta. A mí lo que me causó duda fue cuando usted habló sobre que se podían agregar como cierto, digamos, si se utilizaba un concreto, tal vez se podía reutilizar luego, o sea, ya después de que hiciera su función. Pero mi duda fue si esto también se podía, o sea, uno tiene que tener muy bien organizado ese tipo de concreto, digamos, con el ripio no se podría hacer lo mismo, porque sería como una muy buena opción, ya que algo que está contaminando mucho el país es que no se tienen como lugares en los que se puedan dejar este tipo
de desechos. Entonces quería saber si solamente con concreto se podía o también el concreto mezclado con otros materiales como el ripio, que podrían hacer como una, eh, separarlos y poderlos reciclar como usted estaba mencionando. No sé si se podría o no. Esa sería mi pregunta. Sí, sí, hay que tener muy bien clasificado el ripio, ¿verdad? Porque de alguna manera, en un botadero de ripio encontramos cualquier cantidad de material. Al final, un botadero de ripio se puede volver un basurero desde cosas orgánicas hasta materiales inertes, ¿verdad? Entonces, si está bien separado, clasificado el ripio, controlado, por ejemplo, en nuestras plantas de concreto, sí en algún momento se ha planteado la iniciativa de que el ripio que tarde o temprano se genera por nuestros procesos, pues y llevarlo a un proceso de trituración controlado, tecnificado y todo, y volverlo a utilizar. Sí es opción, sí es opción hacerlo así, media vez tengamos bien identificado el tipo de ripio para saber a qué nos vamos qué tipo de consideraciones tenemos que tener y que tengamos una cadena de trituración, pues, bastante tecnificada, ¿verdad? Porque nos pasó hace poco, un señor quería construir algo y resulta que él quería, en su terreno pasaba un río y él quería usar esa piedrín y arena de ahí. Entonces, él sí, "Va, bueno", dijimos nosotros, o sea, veamos lo que no sé qué, pero él no vino y pasó el material por un proceso de trituración, sino que él vino y se puso a escoger las piedritas de la orilla del río y todas del mismo tamaño. Entonces, eso no nos permite un diseño adecuado al concreto porque el concreto tiene que tener cierta gradación, o sea, no todo el piedrín tiene que ser del mismo tamaño, sino que tiene que haber una fracción de 1 pulgada, una fracción de 3/8, una fracción de media y todo para que el concreto se pueda compactar bien y sea monolítico. Entonces, eh, de alguna manera, el señor se metió gol él solito porque solo nos mandó piedras del mismo tamaño y le dijimos que no se podía así, que necesitábamos que fuera un proceso de trituración donde hubiera una curva granulométrica, que el material entrara y que tuviera cierta graduación y componentes de los diferentes tamices para una adecuada compactación. Entonces, retomando, pues para contestar su pregunta, sí, sí se puede reciclar el ripio para volverlo agregado apto para el uso de concreto, siempre y cuando tengamos es como reciclaje de Tetra Pak, de vidrio, de plástico, de papel, bien separado todo para poderlo usar. Creo. Muchas gracias por la respuesta y también le agradezco porque en instalaciones creo que también los alumnos tenían planteada esa pregunta, entonces muchas gracias. Por parte de Víctor, que es el presidente, dice, ingeniero, los edificios que se están realizando de concreto autocompactable de gran altura, ¿qué recomendación tiene para aspectos de sismoresistencia? Sí, realmente ahí, eh, de alguna manera, el ingeniero estructural que diseña el proyecto y todo, pues él nos va a decir la resistencia que requiere y por el confinamiento de acero nos va a decir si es necesario un autocompactable o no. Entonces, como comentábamos en las diapositivas iniciales, eh, qué tan fluido, qué tan duro, qué tan de bajo asentamiento es el concreto, qué tan autocompactable necesitamos, va a depender del confinamiento del acero y de una adecuada logística de fundición. Y adicionalmente, digamos que los muros tengan una distribución tal que forme una estructura que sea rígida de tal forma que no se vaya como que conserve una inercia adecuada, ¿verdad? No sé si por ahí va la duda. Sí, muchas gracias también por su respuesta. No sé si algún alumno quiere comentar alguna pregunta. Creo que Sergio. Sí, ingeniero, buenas tardes. Yo tenía la duda. Usted al inicio habló del concreto o sabieta que decía que usted se podría utilizar
en muros y dio el ejemplo de la ruta interamericana. Mi pregunta es, Mixto Listo maneja lo que es el concreto lanzado, porque tengo entendido de que ese tipo de concreto se utiliza. Sí. Entonces, y no sé también la resistencia, si habrá diferentes resistencias para eso o definitivamente es una resistencia. Sí, en el caso particular de Mixto Listo manejamos los dos, la sabieta y el concreto lanzado. Y si hay diferentes resistencias. Incluso muchas veces sobrepasamos la resistencia comercial, por decirlo así, porque este necesita mucha pasta para poder ser bombeado, ¿sí? Entonces, regularmente la resistencia está pasada y si hay gamas de resistencias, ¿verdad? O sea, incluso a veces eh, también eso es importante, no en todos los lugares se puede producir el tipo de concreto o se puede, pero bajo un costo muy especial. Por ejemplo, hay agregados en Huehuetenango que en- lamentablemente entre más nos alejemos del área metropolitana, menos controles hay, ¿verdad? Entonces, en los agregados del interior, regularmente una sabieta o concreto lanzado es más caro con los agregados de aquí de región metropolitana. ¿Por qué? Porque regularmente tienen un módulo de finura alto, de repente tienen muchos picos en su producción, vienen con una calidad y de repente bajan o de repente la mejoran. Entonces, todas estas inconsistencias las tenemos que cubrir al final con pasta de cemento. Incluso las partículas planas y largas, cuando el agregado tiene grueso, tiene partículas planas y largas mayor del 15%, ya no es apto para bombeo. Han habido casos que se ha logrado bombear, pero o porque la bomba es muy buena o al poco tiempo se va a arruinar la bomba. Pero son consideraciones que hay que tomar para y que tener presente que, pues, irónicamente aquí en Guatemala un concreto puede ser barato, pero el mismo concreto en el interior puede ser que sea más caro por por ahí sí que por las deficiencias que tiene que cubrir el diseño de los agregados del lugar. Y no estoy diciendo que todos los agregados del interior de la República son malos, o sea, hay agregados muy buenos, incluso con densidades bastante altas que nos ayudan a reducir cemento, pero en muchos casos no es así. Entonces tenemos que, digamos que corregir la plana agregando más cemento para lograr el desempeño. Entonces, regresando a tu pregunta, Sergio, sí, hay sabiete y concreto lanzado, incluso hay concreto lanzado con fibra. En el caso del uso de la fibra, pues tendría que ser la opción de que lleva piedrín, o sea, concreto lanzado, porque el piedrín nos ayuda a distribuir mejor la fibra que solo la sabieta, que solo tiene arena como tal y no piedrín, ¿verdad? De acuerdo, ingeniero. Muchas gracias. Cari dice, buenas tardes, ingeniero. Si necesitamos elaborar un concreto especial para una obra específica en un área lejana, ¿ustedes brindan asesoría para realizarla? Ya que mencionó que es complicado poder llegar a ciertos lugares en el país. Sí, realmente sí, podemos ayudarlos con mucho gusto. Si no es a través directamente de Mixto Listo, puede ser a través del CETEC. Y de alguna manera, así como podemos encontrar agregados del lugar de la calidad que sea, podemos encontrar agregados en el departamento vecino o en el municipio vecino y todo. Opciones siempre van a haber. En mi experiencia, donde se ha vuelto complicado, es en el área de Sololá. ¿Por qué? Porque en el área de Sololá es un área protegida por el lago de Atitlán y todo eso. Entonces, realmente los agregados de buena calidad, con licencia ambiental, con licencia minera y todo eso, se tienen que traer de lugares relativamente lejos para poder producir concreto en Sololá. Dentro de Sololá sí hay en la orilla del río Panajachel. Ustedes han visto seguramente en algún su viaje que hay un río ahí. Hay producción de agregado artesanal. Sin embargo, por lo mismo que son artesanales, no tienen como que esa estabilidad, porque el agregado puede ser o muy bueno
o no tan bueno, pero media vez es estable, nos ayuda a mantener un diseño consistente y controlado. Pero cuando el agregado es muy inestable, que de repente nos sale con material orgánico, se disparan las planas y largas, saltos en el módulo de finura, todo eso nos complica un montón. Sin embargo, al final podemos producir concreto en casi que de que se puede, pero sí hay que evaluar el tema de, por ejemplo, si yo estoy, hablemos de Sololá, pero no es el caso, pero hablemos de Sololá como ejemplo. De repente con los agregados del río de Pana, tengo una mezcla que me cuesta 1000, pero por tanta inestabilidad en la calidad del agregado, voy a tener que hacer tantos ajustes y todo eso, que tal vez me sale barato, que al final la mezcla va a terminar costando 1300. Y tal vez aparentemente traer el agregado de Patulul, que es muy bueno, por cierto, me cuesta como que más caro el viaje y todo, pero tengo que usar mucho menos cemento. Entonces, mejor me conviene traerlo de lejos, porque al final, ya la mezcla final me sale más barata que usando los agregados del lugar que son muy inestables, ¿verdad? Entonces, mi mensaje es que sí, los podemos ayudar y todo con algún diseño o algo especial, mejor si nos lo compran a nosotros. Pero si no, también los podemos asesorar y si no, esto también el CETEC, que es el Centro Tecnológico de Progreso, que también nos puede ayudar a diseñar su concreto, ¿verdad? Ok, entonces damos por finalizada. Solo antes de que se vayan, queremos hacer... Ahí está. Muchísimas gracias, ingeniero. Antes de que se retire, quisiéramos hacer una mención y presentación de un diploma extendido por parte del capítulo de estudiantes de la Junta Directiva, el cual dice que se le otorga el presente reconocimiento a usted, el ingeniero Hugo Mexicanos, por su ponencia en la conferencia virtual Tipos de uso y usos del concreto, innovación y tendencias actuales. También, por último, también se les estará enviando por correo electrónico a usted el reconocimiento, y también de nuevo agradecemos por su presentación. Y también a los estudiantes que participaron en la actividad, les recordamos que para poder obtener su diploma deben de llenar el formulario que se les ha enviado por medio del chat, y deseamos muchos éxitos en sus actividades y feliz día. Solo veo que hay una pregunta más, no sé si... Sí. Sí, soy arquitecto, ingeniero, disculpe. Pues muchas gracias, ingeniero Hugo. La verdad es que agradecemos infinitamente, yo como presidente también le agradezco pues la participación y la oportunidad de abrirnos su espacio. Agradecemos también de parte del capítulo de la Junta Directiva de todos los estudiantes también inscritos que pues la charla fue bastante, pues a nosotros fue bastante enriquecedora y le agradecemos infinitamente por darnos de su espacio y solamente, ¿verdad? Agradecemos infinitamente su participación. Igual estaremos enviando por correo pues el reconocimiento y agradecemos infinitamente nuevamente. Solamente y muchas gracias. Con gusto, estamos a sus órdenes. Solo hay una última pregunta por parte de Mario. Dice, buena tarde, ingeniero. Mi pregunta va más relacionada a los procedimientos posteriores a la colocación. Es sabido que se le tiene que hacer cortes al concreto en el caso de los pavimentos para prevenir o más bien guiar el agrietamiento, sobre todo en esquinas. ¿Sugerencias en la forma y en el tiempo a la que se le tenga que hacer los cortes? Sí, la forma va a depender mucho de la geometría de las columnas o del elemento, ¿verdad? O el tipo de diseño. Regularmente los cortes nos los va a decir el diseño del piso, del pavimento. Ahora bien, el momento depende mucho también del clima, de la humedad relativa y del ambiente en general, porque, digamos, seguramente en Shela va a llegar a su punto, va a tardarse más en llegar a su punto que si lo hiciéramos en Escuintla. Entonces, hay que tener ese criterio y todo, que cuando llega al punto, pues va a depender más de las condiciones climáticas que de otra cosa, ¿verdad? Eso. Y los cortadores tienen mucha experiencia para
ahí sí que palpar el concreto y decir, ahora, cuando parece prácticamente es cuando está por comenzar el fraguado inicial. Muchas gracias, ingeniero. Entonces, aquí terminaría la charla. Gracias a los estudiantes y de nuevo, muchas gracias por su tiempo, ingeniero, que esta charla sí estuvo súper completa. A pesar del tiempo, estuvo demasiado completa. Entonces, le agradecemos y a ver en qué otra oportunidad. Sí, les voy a anotar mi contacto en el chat para cualquier cosa, estoy para servirles. Gracias. Gracias, ingeniero, le agradecemos bastante y muchas gracias a todos por haber participado. Gracias por el contacto y feliz tarde a todos y feliz tarde, ingeniero, muy amable y estaremos en contacto siempre. Feliz Para tarde. servirles.